Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al primer capítulo de esta nueva aventura del despacho, los podcasts. Yo soy Rocío. Yo soy Isaac. Y aquí os traemos recién salido del horno, hablemos de leyes. En este primer capítulo lo vamos a dedicar para, sobre todo, presentarnos, que nos conozcáis y vamos a ir de creadores de contenido sin ser nada de eso nosotros. Así es. Invadiendo espacio ajeno, nos van a acusar de competencia Desleal. y terrible y apocalíptica, pero bueno, aquí Ya sigue. venimos a ver cómo sale la cosa. Exacto. En este primer episodio vamos a hablar del recorrido que nos ha traído hasta aquí, hasta estar grabando un podcast con un micrófono profesional. Hombre. ¿Qué somos de la radio? Pregunto. Totalmente. ¿Somos de la SER? Pregunto. ¿Cuál ha sido nuestro recorrido? Bueno? ¿Cuál ha sido nuestro recorrido para acabar en un despacho creado por nosotros, siendo jóvenes, y también cuáles son los retos a los que nos hemos enfrentado en el camino? Yes. Entonces, perdonadnos si decís, bueno, esto es que es un desastre, no tiene estructura ninguna lo que estos chiquitos están haciendo, pero es la primera vez que nos planteamos esto, es la primera vez que hacemos algo así que como salga, ha salido y poco a poco iremos aprendiendo y pues remasterizando la cosita. Exacto. Es el podcast piloto. Exacto. Y por eso estamos los dos. En futuros episodios vamos a tener colaboraciones muy chulas de gente súper top que está haciendo cosas muy interesantes y que podemos sacar muchísima pedagogía y cosas muy chulas de ahí. Pero bueno, os iremos informando en redes sociales y no quiero adelantar nada porque no hay nada completamente cerrado y por lo tanto no me quiero aventurar a ladrar y que luego me tenga que arrepentir. Exacto. Todo va a ir saliendo poco a poco, como la vida quiera. Exactamente. Yes. Entonces, vamos a empezar por el principio, que es para acabar donde estamos ahora mismo, ¿qué hemos estudiado cada uno? Porque algo que a mí me pasa muchísimo, porque tú sí eres abogado, entonces, pues Yes. bueno, tú tienes un despacho de abogados, eres abogado, vale, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Ajá. Pero a mí, todo el mundo cuando me dicen, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Yo digo, pues tengo un despacho de abogados. Me dicen, ah, ¿eres abogada? Y yo, no, no soy abogada. Entonces la gente se queda muy mind-blowing de cómo puede ser que tengas un despacho de abogados sin ser abogada. Como, Pero bueno. ¿tú qué estás haciendo, loca? La cuestión aquí está en que yo estudié algo pues muy amplio, que fue Administración y Dirección de Empresas. Y después hice un máster en Marketing. Entonces, al ser una carrera tan amplia, pues bueno, no es algo completamente demencial, ¿no? Que haya acabado aquí Ajá. dedicándome a, bueno, al fin y al cabo, a ser empresaria. Bueno, entonces yo entiendo, ¿no? Pues ese shock inicial de la gente cuando dice, pero si no eres abogada, ¿por qué tienes un despacho de abogados, no? Entonces, yo cuando hice el bachillerato y luego hice la selectividad, yo quería en realidad estudiar un doble grado de Administración y Dirección de Empresas con Comunicación Audiovisual, porque me veía mucho en el mundo del cine, ¿no? La farándula, el mundo este audiovisual a mí me interesaba muchísimo. Pero luego a la que, bueno, tuve que decidir y me metí solo a ADE, y luego a la que estaba haciendo la carrera tuve una asignatura muy interesante dada por un profesor en condiciones que fue marketing y dije, vale, esto es lo mío. Entonces decidí hacer un máster en marketing y después de eso tuve mi experiencia internacional. Pero eso hablamos ahora después. Entonces, cuando la gente se queda un poco pillada de decir, pero ¿cómo estás en un despacho de abogados sin ser abogadas? Porque una empresa necesita eso, la gestión de una empresa. Entonces, dentro del despacho yo me dedico a eso. Porque vamos, si hubiera que depender de ti para gestionar la empresa, un poco desastroso. Soy estaría la buen empresa en la abogado, puta pero ruina, mejor. podríamos Sí, decir. totalmente, sí. Al fin y al cabo, son habilidades que se dan muy por sentado y muy por hecho, porque cualquiera, que un ingeniero, si plantea su propia empresa, que esto es pim pam pum y ya lo tiene, y luego pues pasan
las cosas que pasan, que no quiero decir que si eres arquitecto no puedas plantear tu propia empresa, por supuesto que sí, sino que al fin y al cabo el tener una persona que se dedica única y exclusivamente a redes sociales, planteamiento corporativo, imagen corporativa, gestionar toda la empresa, presupuestos, pagos, clientes, pues oye, pues está estupendo Exacto. en Ayuda Madrid. muchísimo, ayuda muchísimo. A ti como abogado también, pues te puedes centrar en las cosas abogaciles y sabes que la empresa va a ir teniendo su desarrollo pleno, claro. Exacto. ¿Y tú qué estudiaste? ¿Qué te ha traído Pues hasta aquí? yo sí que entro dentro de lo prototípico. Estudié el grado en Derecho, sin casi quererlo. Acabé ahí un poco de rebote porque tampoco ha sido algo vocacional, pero bueno, estudié Derecho, máster de acceso a la abogacía, Máster ridículo de acceso a la abogacía. exacto, Sí, máster sí. innecesario, absurdo, sacacuartos de acceso a la abogacía y luego pues el examen también absurdo, pero bueno, ahora pues es necesario, así que pues eso, poco más. Bueno, luego estudié otro máster pues más especializado en telecomunicaciones, protección de datos, me saqué una certificación nacional e internacional de compliance y de protección de datos y pues poco más. Y pues luego la creación del despachito contigo. Pero bueno, previamente a crear el despacho, pues cada uno ha tenido, ¿no?, sus experiencias por cuenta ajena. Sí. Y cuéntanos, ¿qué has hecho tú como trabajador para otra persona antes de montar tu propio proyecto? Yo empecé a hacer las prácticas en un despacho típico de barrio, multidisciplinar, que pues bueno, hacíamos de todo, que si penal, que si civil, que si divorcio, pues el típico despacho de barrio en el que hay millones en España. Entonces ahí, esas fueron las prácticas en las que pues me dedicaba básicamente a crear, a poner demanda, documento uno, documento 2, a graparlo todo, hacer fotocopias y pues poco más. Luego sí que entré a trabajar en un despacho, que ese pues estaba más centrado, sí, en trabajar, en hacer escritos y demás, más que en hacer documentos, imprimirlos, escanearlos y El chico de demás. los recados, vaya, podríamos decir. Básicamente, sí. Era el chico de los recados, el que abría la puerta a los clientes, el que ponía los bolis en la mesa, el que cuando se acababa el tóner, pues le decía, oye, cámbialo y Ujú. demás. Entonces, pues era el corrito. Luego sí que en la empresa que después empecé a trabajar, la cual no quiero recordar el nombre para evitar su quiebra, su mayor quiebra, que ya está la pobre un poco temblandito. Entonces ahí empecé a trabajar ya así como abogado. Entonces ahí pues era la creación de escritos, de demandas, de recursos. Estaba más enfocado a empresas, más que lo que viene siendo divorcios y cosas así. Estaba más enfocado en mercantil, en concursal, en administrativo y contencioso administrativo. Entonces, pues bueno, empecé ahí igual de prácticas, luego me contrataron, al final fui llevando varios departamentos y pues bueno, esa fue mi gran experiencia laboral y como consecuencia de esa gran experiencia laboral, pues decidí crear contigo este despacho, pero bueno, eso lo hablamos ahora. ¿Y a ti qué te ha traído aquí? ¿En qué has trabajado? Que lo tuyo es muchísimo más interesante. Pues yo, lo típico de las prácticas de la carrera, también muchachita de los recados. Sí que es Sí, como cierto que todos, luego cuando hice el máster, al Ujú, ser una universidad un poco más seria, no voy a dar nombres, aunque bueno, está en la web, pero bueno, ajá, me lo voy a ahorrar. Vaya, mejor. en la universidad en la que yo hice el máster, básicamente en clase éramos 5 españoles. Entonces, eso también te Ajá, daba una visión un poquito diferente a lo que venía siendo la carrera. Entonces, cuando luego ajá, hice yo las prácticas del máster, las hice en una agencia de marketing en Madrid y fue un despropósito. Básicamente podríamos resumirlo así. Sí que lo que no te daban de autonomía en las de la carrera me lo dieron todo en las de el máster. Básicamente no ujú, era autonomía, básicamente era, muchacha, te estoy pagando 300 euros, quiero que me saques una rentabilidad a los 300 euros que te estoy sacando, que poco más y me generes aquí una cifra de negocio que me meta dentro del IBEX 35. No ajá, va a ocurrir
ain't gonna happen, no va a ocurrir. Entonces, Más recién salida del máster, que al final en España es todo teoría y no tienes ni idea de hacer nada, o sea, tanto en tu carrera como en ajá. la mía, como en todas. También un problema bastante, no voy a decir gordo, porque a ver, tampoco era para tanto, pero sí que es cierto que la persona que llevaba la empresa era, ¿cómo decirlo sin caer en el insulto? Es complicado. Sí que era un poco hombre heterosexual de 45 años, no me saques de mi cuadrado, yo estoy aquí, no me saques de mi movida, no me propongas nada, no nada. Y también le hacías, yo qué sé, un plan de marketing de 45 páginas, te equivocabas en algo y en vez de hacerte y darte feedback respecto de todo tu trabajo, se fijaba en lo que te habías equivocado y te empezaba es que esto está mal, es que esto bla, 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 ¿no? Entonces al final llegó un punto que dije, a ver, estoy O sea, haciendo todo el refuerzo absurdo un negativo. poco aquí. ¿Cómo, perdona? Todo refuerzo negativo, me refiero. Exacto. Claro. Estoy haciendo un poco el absurdo en el momento en el que tampoco estoy aprendiendo excesivamente y tampoco estoy dándome la posibilidad de crecer realmente y tener un buen trabajo, porque sabía perfectamente que en esa agencia yo no me iba a quedar ni de coña. Entonces ahí Ya. dije, mira, como tú no te has podido ir de Erasmus por tu vida personal, que era algo imposible y que ni me planteé durante la carrera, a mí me Ujú. apetecía muchísimo tener esa experiencia internacional, ¿no? Y decir, vete al extranjero a ver cómo se funciona más allá de tu ciudad y más allá de lo que tú ya conoces. Ajá. Entonces yo ahí empecé a mirar, por ejemplo, las embajadas españolas, puedes, tú echas tu currículum y tienen 1000 historias. Es que eso es lo bueno de administración y dirección de empresas, que es algo tan amplio que puedes Claro. tirar desde la publicidad hasta la sociología, pasando por la contabilidad, pasando por las finanzas. Entonces, al ser algo tan amplio, no te limita. Y yo Claro. con ADE y con marketing, lo bueno de ese binomio de carrera y máster, la verdad es que podía echar currículum prácticamente en todos lados. Claro. En contrapartida a mi carrera, por ejemplo, que Por sí que está ejemplo, que, muy que limita limitado a muchísimo. España. Y que al Exacto. final o te quedas en España o haces un mega máster internacional y eres la caña y consigues irte a la Unión Europea o algo así, pero claro, esos son 3. Exacto. Es mucho más difícil. Y Exacto. Bueno, pilotas inglés y francés de la hostia, o olvídate. Eso también. ajá. Entonces Totalmente. yo ahí empecé a echar a todos lados, pero vamos, yo lo echaba a lo... ¿Te imaginas que a mí me llaman de ningún lado? LOL no va a ocurrir. O sea, Ya. tú, bueno, tú échalo, jaja, risota, pero vamos, que tú vas a seguir aquí en esta agencia de marketing comiendo mierda y poco más. Entonces yo Ajá. lo vi en la página web de la ONU que tienen una parte de carreras entera llena de, en todas las sedes que tienen, pues qué puestos de trabajos hay abiertos. Entonces yo eché a todos los lados, eché Bangkok, eché en Suiza, eché incluso en Etiopía llegué a echar, o sea que me llegan a mí a coger en Wow. Etiopía, no sé yo hasta qué punto yo luego me voy para allá, pero bueno, yo Ajá. eché Sí, en hay que todos ser muy lados, valiente. efectivamente. Y Totalmente. eché una de ellas en la sede central en Nueva York. Entonces, todo Ajá. esto, actitud de estás flipando, jaja, ni de coña va a ocurrir, pero bueno, tú échalo que nunca se sabe. Ya. Que En por todas ganas las no salen. embajadas de España, por ejemplo, en Washington, que tienen proyectos muy interesantes allí, en Londres, en París, en todos lados, ¿no? Ajá. Entonces, un día además recuerdo que estaba tumbada en el sofá mirando Instagram y me sale la pestañita de Gmail y digo, uy, ¿esto qué es? Perdona. Y era básicamente la que luego en un futuro sería mi supervisora, diciéndome pues que les había llegado el currículum, que les gustaba mucho, que si estaba interesada en empezar el proceso de selección, que contestar el email. Así que a mí me dio ahí ese buen infartito de miocardio. De la ONU te estás refiriendo. Eso es. Wow. O sea, la ONU se pone en contacto contigo Pero que, diciendo, vamos a ver, aquí hagamos breve inciso, vamos a ver, que yo soy de Coslada. ajá, de Madrid. Que yo me he sacado todos mis estudios con beca. Que si yo no hubiera Ajá. tenido la beca, yo no me saco ni una formación profesional de administrativa. Sí. Que Yo, tú como vaya, cosladeña te está te escribiendo la llegue, ONU. es que es muy fuerte. Por eso yo decía, esto Fuerte. es una simulación. Literalmente googleé estafas de la ONU.
Por No si estoy acaso te de pedían coña. dinero. Ya, 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 ya. Realmente lo googleé de no puede ser, esto no puede ser real, no puede ser que a mí me estén diciendo nos está gustando, te hacemos no sé cuántas entrevistas y si nos molas te vienes para acá. Te Entonces vienes yo a Nueva dije, York, a la sede central, o sea, es muy fuerte, o sea, yo me planteé incluso el decir, esta gente me quiere robar los datos y me está enviando ajá, aquí una vaina que es todo mentira y yo voy a ser una payasa, le voy a dar clic y me van a robar el ordenador entero. ajá, Bueno, googleé y no había estafas de esa manera, todo era que te ya. pedían dinero. Entonces yo dije, hostia, que esto va en serio. Madre mía, es que es ¿Pero cómo muy puede ser? fuerte. O sea, es que es muy fuerte ese momento en el que te contacta la ONU, tu cerebro debe explotar. Efectivamente. Entonces yo ahí respondo, of course, yes, thank you, oh my God, I send you my resume and everything you need. Everything Ajá, I send you. que Vale. por cierto, hago un breve inciso, hay un vídeo en YouTube y un podcast o un pseudo podcast en el que hablas de tu experiencia en la ONU, por si alguien Exacto, quiere escuchar la experiencia muchísimo más detallada y es exacto. bastante graciosa porque te expresas muy bien y es muy gracioso y muy interesante de escuchar y de ver. Entonces yo me fui para Nueva York y yo estuve en el Partnerships Unit, que básicamente, como soy española y hablo español, me dijeron, mi vida, la vamos a explotar un poquito. ¿Qué te parece? Toda Latinoamérica, ¿cómo lo ves, no? Y Ajá, muy interesante. La cuestión está en que es muy diferente a toda la trayectoria que, que yo traía en España, sobre todo la sí, forma de trabajar. Para empezar, tú allí entras a las 8:30, o incluso si quieres entrar a las 8, puedes entrar a las 8 y tienes que cumplir 8 horas, es decir, todo lo de hacer horas extra gratis y demás, nada, olvídate. Tú todo lo ajá, que hagas se te va a pagar y no hay ninguna necesidad de que te quedes media hora, 45 minutos haciendo el subnormal para que no le caigas mal a tu jefe. Por ya, supuesto, la actitud de la gente allí es muy diferente. Tanto para hacer amigos, es dificilísimo hacer amigos. Y incluso vi un vídeo de Emilio Domenech, porque él está viviendo, es un periodista que colabora con La Sexta, y decía que le tardó un año en hacer amigos en Nueva York. Y es, me lo creo 200%, porque es muy diferente. sí, que ahí Allí la está todo mucho más gente, enfocado al negocio, a crecer producir y profesionalmente. producir. O sea, capitalismo a muerte. Efectivamente. Entonces, Exacto. es más complicado hacer amigos. Por ejemplo, allí comes solo. Tú Ajá, asume que o tienes mucha suerte o tú allí vas a comer todos los días solo. Porque yo, por ejemplo, el compañero que había entrado igual que yo era de China. ajá, O te toca un italiano, o te toca un latino y es distinto. Y ya. hacéis migas. Pero el que me tocó a mí era chino. Entonces, Una son cultura muy culturas muy distinta. diferentes, maneras de socializar muy diferentes, todo es muy diferente, ¿no? Ajá, Entonces, yo allí, básicamente a nivel profesional, pues hice cosas que en la vida yo me había planteado que iba a hacer, por lo que digo, ¿no? Que yo soy de Coslada, o sea, quiero no, decir, claro. Nunca te planteas algo tan gordo, tan grande. Exacto, exactamente. O sea, exacto. que yo no digo que un Cayetano o un Cayetana lo sepa ya desde pequeñito, el decir, sí, sí, yo me voy a California a Claro. vivir y yo Y me voy además a tiene ir la a posibilidad Noruega. económica. Ajá, exacto. Yo no, no era mi caso, en mi Ajá. familia no era ese caso. Y que además echaste la solicitud como, bueno, a ver si cae la vaina, Lo pero bueno. lazo, en modo lo lazo. Exacto, Yo la eché en modo lo exacto. lazo, es la realidad. Sí, Sí, y al final allí pues aprendiste un poco cómo funcionan y sobre todo la manera de trabajar distinta a España, ¿no? exactamente. Sobre todo la actitud diferente de enfocarlo. También es distinto una pyme, que el dinero es de la persona que te ha contratado, a cuando es una Ajá, mega multinacional o cuando es una organización internacional como, tan grande como es la ONU, ¿no? Al fin y al cabo, tu ajá, jefa pues es otra asalariada más. sí. No, no se está jugando el dinero, no se está jugando La comida, el el alquiler colegio de sus de su casa hijos. de ese mes. Ajá, exacto. Pero sí que es cierto que aquí en España se tiende mucho a que el jefe o la jefa te está haciendo un favor por contratarte. Digamos como Ajá, que el totalmente. ambiente, el mood es que el jefe o la jefa te contrata, te está haciendo el favor de tu vida y entonces tú, como Tienes que trabajador, rendir muchísimo. le tienes que deber ya la vida, tienes que, si te tienes que quedar media hora todos los días gratis, te tienes que quedar media hora gratis y es lo que toca y punto y ya está. Eso Exacto.
allí no es así. No digo que para nada todas las empresas de Nueva York y Estados Unidos sea así, ni muchísimo menos. No, pero tu experiencia fue así, vaya. Exacto, y que organizaciones tan grandes o empresas tan grandes Ajá, no te asfixian de esa manera. ajá. O sea que en la ONU aprendiste qué cosas podrías implantar en España. Tanto más que en España, que ni que fuera yo diplomática, No, pero si yo me planteaba un proyecto de hacer yo, sí que, por ejemplo, la jefa que yo tuve, a mí me pirró esa señora. ya, Ella era de China y tenía una personalidad arrolladora, pero arrolladora. Y recuerdo ajá, concretamente una reunión de equipo que estaba pues como tienen 20.000 jefes unos encima de otros, pues sí, sí, ella es tu jefa, pero por encima de ella hay 7 más. ya, Entonces, pues ya, estaba otro por encima de ella y algo le dijo que ella le dijo, no estoy aquí para malgastar mi preciado tiempo. Y él le ajá, contestó, me gustaría verte cómo se lo dices en persona, cara a cara, lo que me acabas de decir tú a mí. Y le contestó, con todo su papo, pues dime cuándo que voy y se lo digo. Y entonces el bravo, hombre no se esperaba que ella le dijera eso. Lo que se esperaba ajá. era, ay, bueno, a ver, no, tal. Y Una ella actitud más pasiva, ¿no? exactamente, me Ajá, dijo: "Dime cuándo y dime dónde, que voy a decírselo a la cara", porque era que no paraba de arreglar pifostios ajenos, y estaba la ya. señora, pues ya hasta la pepita de tener que Vale. arreglar, mierda que no era suya. Entonces dijo: "No estoy aquí para malgastar mi preciado tiempo because of her ignorance", fue lo que dijo. Y entonces el Wow. hombre dijo: Debido a su ignorancia, traducimos para los que no sean angloparlantes. bueno, Bueno, ella yo tampoco lo políglota, soy, oye, pero tengo ahí que entiendo cosillas. tú Comprendo. A2, el A2 lo tienes. Puedo pedir un café perfectamente. Bueno, un poco regular. Luego te dice qué nombre tienes y no sabes ni qué responder. Oye, oye, secreto, por favor, no desvelemos secretos, que tengo que ganar un nombre como persona. Bueno, básicamente yo en la ONU adquirí la percepción de, no voy a decir ambición, pero sí el decir, no te quedes únicamente en la forma que tienen de trabajar en una empresa pequeña y siempre puedes tener como esa visión más global, ¿no? Esa también proactividad, ¿no? Esa... Y también, por ejemplo, el que aunque tú seas nuevo y haga una semana que has empezado, tú eres uno más desde el minuto uno. Tú no tienes que estar esperando 4 años para que tu voz sea escuchada o para que tus ideas puedan ser planteadas, que eso es algo que a mí Exacto. me parece nefasto. Aquí en No, España es muy lo que se lleva, es decir, tú exactamente. entras como de prácticas, que si luego junior, que si luego senior, que si luego no sé cuánto, está como mucho más estructurado y jerarquizado. Allí Que si eres allí bueno o también buena, Allí sí, también, pero sí que no está tan megataxado. Es decir, que si tú en un año has demostrado que eres la caña, no tienes que ajá, estar 2 más haciendo el subnormal. Tú en ya, ese año que ya has demostrado que eres la caña, tú ya puedes ascender o a tu movida, la que sea. Pero ajá, aquí en España, aunque seas la caña, es muy complicado que tú con 24, 25 años te digan, pues vas a ser quien va a llevar todo este departamento. totalmente, No se entiende totalmente, así. totalmente. Entonces yo en la ONU aprendí las cosas que sí que quería implantar y que sí que me gustaban de una empresa o de una organización. Y en la agencia que estaba trabajando justo antes de irme para Nueva York, lo que no quería hacer. O sea, yo, ahora por ejemplo tenemos gente en prácticas, ¿no? Y Sí, en la primera reunión yo les digo, evaluad cuánto queréis aportar, evaluad cuánto os queréis empapar en la empresa. Al fin y al cabo, estos son unas prácticas donde quien tiene que salir ganando sois vosotras, en modo aprendizaje. Entonces, ajá, si tú no te ves que vayas al final a ser abogada porque dices, mira, litigar no es lo mío, voy a tirar por asesoría. ya, Pues ya está, en ningún momento yo me lo voy a tomar a lo personal de decir, vaya tela esta muchacha o este muchacho que con la pedazo de empresa que yo tengo. Me parece ridículo. Si es que al fin y al cabo, si son prácticas, son prácticas. Otra cosa es que yo te esté pagando ya un sueldo contratado y te toques la pipa. Ahí estamos hablando de otras cosas. totalmente. Claro, pero Entonces, al final es un poco cambio de mentalidad tradicional, ¿no? De las prácticas tienes que dar tu máximo, tienes que hacer
todo lo que la empresa te mande tienes que fotocopiar lo máximo por 0 Hacer euros. 35 cafés al Exacto. minuto. Exacto, echarle bien de azúcar. Ujú. Yo a lo que voy es, sobre todo, esa parte emocional que yo viví, quiero decir, eres un adulto de más de 40 años, no entiendo por qué te está afectando tanto el que yo te diga ya me voy porque esta vaina a mí no me mola y parece que te estoy diciendo que te voy a pegar un tiro. Total, Y total. al fin y al cabo también hay que estructurar. Quiero decir, si tú entras a un sitio nuevo, tú necesitas saber qué tienes que hacer. En ese sitio, por ejemplo, era haz, ya bueno, pero ¿qué? Dime qué hago. No Y al haz. final esa exclusión también del grupo, ¿no? De eres el nuevo, eres el de prácticas o la nueva o la de prácticas, aquí no pintas nada Eres el y último mono. Sí, claro, al final también te sientes súper excluido, no sabes qué sí, hacer, no sabes cómo funciona la empresa, sí, al final pues te sientes súper, pues eso, el último mono, vaya, como has dicho sí, tú. Entonces, efectivamente. después de esa mega experiencia en la ONU, que volvemos a recordar, hay un vídeo y un podcast desarrollándolo muchísimo y está muy bien, lo cual recomendamos. ¿Qué te hizo llegar a crear o a co-crear Olimpia Abogados? Me fuiste a visitar allí a Nueva York unas navidades, te viniste 2, 3 semanas y tú ahí Ajá, ya estabas muy harto del sitio donde estabas trabajando. Entonces correcto. empezamos a hablar un día que te estabas planteando o sea, no cambiarte a otro despacho o a otra empresa y seguir haciendo lo mismo, sino que te estabas planteando empezar tú por tu cuenta. Hago un inciso, sí, porque yo en el despacho en el que estaba, aunque estaba trabajando como tal y siendo director de algunos departamentos, igual sentía que tenía poder cero, independencia cero, era todo lo que decía el jefe, que en este caso era el dueño, lo que te decía lo hacías, es decir, si tú salías a las 6 y te ibas a las 6:10, era vaya tela, que no te estás quedando aquí más tiempo, que no estás haciendo horas extra, evidentemente gratis. Si tú entrabas a las 9 menos 5, váyatela que unas entrar a las 8:30. O sea, era todo mal, todo mal. Cancélame la vida, que todo me va a venir mal, todo me va a sentar mal. No hables con los clientes directamente porque me los quitas. Antes de enviar un correo me lo envías a mí y yo lo envío directamente porque me quitas los clientes. O sea, era todo un despropósito. Si había una estrategia procesal que yo creía que era mejor, él la tumbaba porque él llevaba X años y él era el que mandaba. Entonces, pues yo estaba bastante hasta la coronilla. Evidentemente, el sueldo era una mierda, una bazofia que te daba para sobrevivir y poco más. Entonces, sí, cuando fui a verte estaba hasta la coronilla, totalmente. Entonces ahí me empezaste, ¿no?, a contar que todas las preocupaciones que te surgían si empezabas tú algo, ¿no? Y me empezaste a decir, claro, y es que ¿y cómo consigues clientes? ¿Y qué precios pones? Y claro, y si te haces una web, ¿qué tienes que poner en la web? Y entonces yo ahí empecé a darte ideas del tipo, pues podrías hacer esto, pues podrías hacer lo otro, porque al fin y al cabo, ¿no? Pues eso es a lo que yo me dedicaba. Y me Exacto. dijiste, pues oye, ¿tú no te has planteado nunca montar algo? Y entonces yo ahí ya en ese momento ya llevaba bastante tiempo en Nueva York y me estaba planteando, yo ya sentía que ya estaba, que lo que yo tenía que aprender allí ya lo había aprendido y que todo el tiempo que estuviera además, pues tampoco iba a ser algo que a mí me aportara excesivamente. Y entonces yo ahí ya me Ya. estaba planteando buscar algo en Singapur o en Londres. Ajá. También es cierto que después de vivir en una ciudad tan poco amigable y que hace tantísimo frío en invierno, porque no voy de coña, Eh, cuando sales a las 4 de la tarde es noche cerrada y hace menos 25 grados en la calle, doy por fe. muy buen trabajo que tengas, por muy estupenda que esté siendo la experiencia, va a llegar un punto como española. No te digo que seas de Andalucía, me da igual. Yo como madrileña llegó ya a un punto y decía, yo necesito luz, yo necesito que no estemos a menos 25 grados. O sea, llega ya un Totalmente. punto. Pero además, todo tu ocio tiene que ser en espacios cerrados. Yo en Madrid, un enero, a lo mejor me daba una vuelta, yo qué sé, por Cibeles o por, yo qué sé, por la Puerta del Sol, por poner dos ejemplos absurdos. Pues te pones un Ajá, buen abrigo y ya está, y te puedes dar una vuelta perfectamente. Allí, ajá. olvídate, o sea, allí vas del metro al sitio, del sitio al metro,
es todo carísimo, ir al cine son $18 la entrada, ir a comer fuera son $40 por persona, luego a eso súmale las propinas, en fin, ¿no? También llegó un punto que decía, aquí es cierto que ya está, o sea, yo lo que ya venía aquí a hacer, yo ya lo he hecho. Entonces yo ahí me Ya. estaba evaluando y estaba planteándome o bien irme a Singapur o bien irme a Londres. Pero sí que era cierto que Españita, yo decía, madre mía, la comida de Ya va Españita. el corazoncito, totalmente. El corazón me palpitaba por la comida de España, por el clima, por poder hablar tu idioma, el poder decir, hola, perdona, y no, hello, Ponme un excuse café. me. Ay, yo estaba ya como las locas. Entonces, cuando me empezaste, ¿no?, a decir todo eso, ¿y cómo lo puedo hacer? Porque, claro, vuelvo a lo que decía antes, sí que es cierto que tú como ingeniero, como arquitecto, puedes plantear tu estudio, puedes plantear tu movida, pero sí que vas a tener muchísima parte de los negocios que no vas a tener ni idea. Es más, Cardi B tiene como una especie de seminario que dio súper interesante, donde dice, estudies lo que estudies, hagas lo que hagas, siempre tienes que tomar clases de negocios, siempre, hagas lo que hagas. Totalmente, Y ella porque decía, al sí, final tenía que pagar a otra persona para que gestionara mi dinero, porque yo no sabía cómo hacerlo. Y más ella, exacto, ¿no?, que gana tantísimo dinero. Pero exacto. al final dices, vale, sí, quiero plantear un estudio de arquitectura. Vale, empiezas mañana. ¿Qué haces? Claro, porque al ¿Cómo final conseguís clientes? si quieres hacer algo más allá de lo tradicional también, es mucho más complicado si eres psicólogo, si eres arquitecto o arquitecta, abogado o abogada, porque tú no das en la carrera exacto cómo buscar clientes, cómo enfocas tu web, cuál es la filosofía que quieres que tu empresa tenga y venda, con quién colaboras y con quién no colaboras. O sea, más allá de lo básico de hacerte tu propia web en Wix o algo así que es absolutamente gratuito y demencial, si quieres ir un poquito más allá, pues al final acabas súper perdido, súper perdida, O tienes porque que nadie te contratar a enseña. alguien. Tienes Claro, que o tienes que contratar a contratar alguien. a alguien que a lo mejor no, o sea, hace lo que tú le pides, pero no te va a hacer aquí, pues mira, o te va a dar ideas de, pues enfócate hacia el derecho marítimo o enfócate a, no, pues tú le dices, mira, hazme una web que salga yo más o menos mono, mona y punto y pelota y vamos tirando. Entonces, yo sí Y que claro, creía que, sí, perdón, partimos de la base de que no tienes padrino ni padrina. Estamos partiendo de la base no, de que claro, tú eres como yo, que eres de Coslada, que te has sacado Coslada, Vallecas, me da exactamente igual. exacto. Cámbialo por el pueblo de donde tú seas o la ciudad de El donde tú seas. extrarradio de familia normal o Que tus pobre, padres son, uno es reponedor de al campo y el otro es limpiador de portales, ¿vale? Partimos de exacto. esa base, partimos de que Empiezas de tú cero, no literalmente. tienes un padrino o una padrina que te puede dejar 20.000, 30.000, 40.000 euros, que No te es el puede caso. presentar a no sé cuantísima gente y que te puede llevar a no sé cuántos desayunos y a no sé cuántos seminarios para que tú ya vayas haciéndote tu camino. No Exacto. estamos hablando de ese caso. O que tus padres son abogados, tus abuelos eran abogados y demás. No. @Amancio Ortega, si me quieres apadrinar, puedes enviar un email a Welcome. ceo@olimpiabogados.com. Sí. Besis. Bueno, continúa. Entonces, cuando tú me planteabas todas esas dudas de ¿y qué puedo hacer para esto? ¿Y qué puedo hacer para lo otro? Yo te decía, pues mira, pues puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, puedes hacerlo de más allá. Tú me dijiste, y tú que ya, tú y yo ya, obviamente ya habíamos hablado, ¿no? Pues tú y yo Sí. pues somos colegas de la universidad, pues obviamente ya habíamos hablado. Que estábamos un poco hartos y hartas. Yo ya estaba, Miriam Saavedra, un beso Harta, desde aquí. harta. Harta, me tienes harta. Al fin y al Exacto. cabo, yo ya había hablado contigo, pues que me estaba planteando irme a Singapur o a Londres. Estábamos un poco, ¿qué hacemos con nuestra puta vida? Exactamente. Básicamente. Entonces, a la que yo te planteé, pues esas soluciones que a mí se me ocurrían, a la que tú me planteabas tus inquietudes, tú me dijiste, ¿y tú no te has planteado volverte a España y hacer tu propio proyecto y ser tu propia jefa y tener la libertad de ir para allá, ir para acá, porque seas tú quien mande sobre ti? Y dije, oye, Puede ser. me lo puedo plantear. Entonces ahí le estuve dando una vuelta, viendo a ver qué hacía, viendo a ver qué no hacía. Yo aún así eché para lo de Singapur, eché para lo de Londres y tal. Y para no cerrarte puertas. Exactamente. Entonces, cuando llegó un punto, además fue una vez,
que yo recuerdo exactamente, que me fui a echar un vaso de leche En la ONU. en la cafetería de la ONU y me dijeron, Miss, excuse me, porque yo había sido una bandida y me había echado un vaso de leche pensando For free. que esa leche era para los trabajadores de la ONU y resultaba que no, que era Ahí para se unos paga todo. invitados. Y Estás me en el vino, USA. efectivamente, capitalism, y me vino la Party in the señorita USA. diciendo, Miss, paga la leche. Porque yo pensaba que era gratuita para los trabajadores de la ONU y resultaba que no, que era para unos invitados que tenían allí, para el Security Council. Te Eso dijeron, a o mí me pagas, llegó a lo hondo del corazón. o pagas o te pegamos un tiro. Y Que dije, esto es joder. internacional. Fue como el decir, jolines, macho, que yo llevo aquí X tiempo haciendo mis cosas, que no me pueden dar ni un vaso de leche. Ajá. Sí, como que Digamos que fue todo hay como que decir, pagarlo. mira, ya está, Ajá. suficiente. Ya. Además, Fue la gotita literalmente que colmó el vaso. O sea que puede sí, parecer una tontería, pero que si estás pensando o si estás harta evaluando. ya Ujú. de esa situación, pues ya dices, se acabó, basta. Que en mi caso, por ejemplo, fue el irme a Nueva York, que me costó Dios y ayuda que me diesen esas 3 semanas que me pertenecían y que a las que yo tenía derecho, pero claro, pues eso, parece que todo es un favor que te hacen, pues el mío fue esas 3 semanas que me quería ir a Nueva York y en tu caso fue la leche, que no era gratuita y que te querían cobrar 40 centavos. Uy, 40 centavos, 40, maricón. y $40. Y 3,50 por un vasito así de este tamaño. Madre mía. Pero bueno, Bueno, esa fue la conclusión que al final dije, pues sí, pues mira, pues si no sale lo de Singapur o lo de Londres, yo ahí lo dejo en stand-by. Si me terminan llamando y digo, ay, sí, me encanta lo que me propones, pues entonces ya lo evaluaré. Pero sí que dije, pues mira, pues ya está. Me vuelvo a España y veo a ver mi planteamiento. ajá, También, por ejemplo, si un día te duele un poquillo la cabeza, pero no lo suficiente como para cogerte una baja. Si te ha venido la regla y te duele, pero no es lo suficientemente grave como para cogerte la baja. ya, El ser tu propia jefa, el poder quedarte en tu casa con el ordenador, o incluso si ese día dices, mira, hoy no voy a trabajar y mañana me pego el tute desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, lo puedes hacer. Al fin y al cabo eres tú quien gestiona y eres tú quien controla. Entonces, exacto. todo eso a mí también me tiraba mucho el decir, no vas a tener que estar cumpliendo un horario a rajatabla. Exacto. O unas normas que crees absurdas y que tú harías totalmente distintas, pero que no se te permite. O teletrabajar un día, que ahora se está llevando mucho por el maldito COVID, pero esto aquí en España el teletrabajar, vamos, nada, nada. O sea, tú tienes que estar ahí Efectivamente, las 8 horas, aunque te estés rascando la nariz. Pero ahí yo te pago por estar en mi empresa, en la oficina. efectivamente, Marrana, estate ahí. Aunque exactamente. estés en el Corte Inglés comprándote un zapato, tú estás ahí, perdona que te Exactamente. diga. Entonces sí que para mí, ¿no? Cuando ya me planteé realmente esto como una opción, sí que para mí era muy Ajá, importante el decir, vale, pues si esto lo hacemos, hay que tener muy claro cuáles son las funciones de cada uno. Es decir, exacto. sí que es cierto que incluso tú a mí me pides consejo algunas veces de, ¿esto tú por dónde lo llevarías? O en el juicio, ¿qué debería decir? Pero sí que es cierto que intentamos el, vale, tú llevas esto y yo llevo lo otro, porque si no, ¿qué pintas ahí? ¿O qué pinta el otro? Totalmente. No tiene ningún sentido, Exacto. ¿no? Exacto. Y por ejemplo, ahora que tenemos gente en prácticas, también el saber guiar a otras personas, ya no solo a ti mismo. Ajá, ese liderazgo, exacto. Exactamente. Entonces era muy importante también evaluar qué tipo de despacho querríamos crear para que también fuera algo evaluable realmente empezar ese proyecto, ¿no? Ajá, que no Y fuera un despacho de barrio típico que no tiene nada malo, pero no era nuestra idea. entonces, yo incluso cuando hablo pues con colaboradores o con otras personas que también tienen despachos o incluso cuando he hecho entrevistas de trabajo, ¿no? A personas que querían hacer las prácticas con nosotros, es intentar romper con ese ideario, con esa imagen de hombre blanco heterosexual de 55 años con el puro, que no le Ajá, saques de lo que él ya tiene concebido, que porque se no ha hecho le toda la saques. vida. Exactamente, ya estoy en este cuadrado, no me saques de aquí, esto es lo que yo conozco, esto es lo que funciona y punto y se acabó, ¿no? Ajá, Entonces sí que el planteamiento
iba mucho por la línea de decir, a ver, tú y yo somos jóvenes, Sí, es obvio. es obvio. La piel tersa no viene sola, viene Yo por no la la tengo juventud. tersa, pero bueno, pero también soy joven. Al fin y al cabo, dale ese toque, aunque sea abogacía, que es algo muy sectario y es algo que el ideario, pues es lo que decía, ¿no? Ese hombre blanco, heterosexual, de 50 y pico años, ¿no? Persona ya súper mega adulta, su persona ya que tiene no sé cuantísima experiencia. Y es, Sí, ¿cómo le al final podemos dar? también democratizar el mundo abogacil, porque al igual que la televisión siempre ha estado súper sectario, eran 4 canales y te imponían lo que tenías que ver, y con el mundo YouTube, Netflix y demás, pues cualquier persona puede hacer un contenido chulísimo y se están viendo cosas súper diferentes. También que la abogacía no sea un despacho con los techos altos, con muebles antiguos, con enciclopedias jurídicas del año Catapunchimpero, de Cicerón, en el que entras y pues eso, lo que dices tú, el típico hombre de 50 años, gordo, que huele a puro, que alucinas y que te sientes ahí súper raro y es como, vale, me han denunciado y tengo un juicio y tengo que acudir a un abogado, ¿no? Sino conocer también que hay gente joven, que hay gente que puede entender tus problemas, que le digas Twitter, WhatsApp, Instagram, TikTok y no se queda luego, pero qué secta es esa, sino que sepa perfectamente quién es Dulceida, quién es el tiktokero de moda en este momento, o sea, que sepa el mundo en el que vivimos, o sea, más allá de el derecho, más allá de la falta, el litisconsorcio pasivo del artículo no sé cuánto, ¿no? Que, pues Efectivamente. democratizar un poco el mundo abogacil y quitarle toda esa imagen de sala llena de humo de tabaco y de señor cincuentón La horroroso. ranciedad, vaya, podríamos resumirlo Exacto, todo en la ranciedad. exacto, Lo traerlo diría al mundo Gabriel real, Pablo o Rufián. sea, Ranciedad. exacto, totalmente. No ser rancios, no oler a torrezno. Entonces, eso era algo que para mí era muy importante, el decir, si hacemos algo, desde luego no va a ser algo que digas, pues bueno, sí, te da dinero, pero vamos, como te lo podría dar, pues estar trabajando para otra persona. O sea, Ajá, decir algo que fuera al menos interesante, que eso es el ajá, new law, el utilizar todas las nuevas tecnologías, que parece que tienes aquí un pedazo de ordenador de IBM, no, pero el utilizar las redes sociales, el utilizar, por ejemplo, tú intentas enviarle a un juzgado algo por email escaneado y dicen, no, no, envíamelo por fax porque no sé escanear cosas y no te las puedo enviar por email. Es como, mi exacto. vida, 2020, 2020, casi 2021. Creo que va siendo hora de saber escanear, creo que va siendo hora de saber enviar un email, creo que va siendo hora de saber incluso hacerle una foto con el móvil, saber descargarte una app que te escanee la foto y te salga como un documento escaneado. Cosas Exacto. que al fin y al cabo es el día a día, porque es que no estamos inventando la pólvora ni muchísimo menos, Ujú. pero que sí que al ser una profesión a la que solo accedía hasta hace X años la gente que venía de familia X, acá Cayetanos, Ajá, que pues está muy bien, pero pues también hace falta que venga gente que no sea cayetana de familia. normales y ¿Eh? corrientes. Normales y Exacto, corrientes. exacto, que te venga de un barrio, que te conozcan, que sepas lo que es Twitter, que sea gente pues que te hable normal, o sea, que te hable pues como te habla un psicólogo, una psicóloga, un charcutero, una charcutera. Esto no parezca que estamos haciendo aquí una disertación filosófica. También yo me preguntaba, vale, a ver, hay miles de despachos, ¿no? Aquí cómo te puedes diferenciar, para dónde puedes tirar, cómo puedes empezar de cero sin que absolutamente nadie te conozca. Entonces ahí ha entrado en juego algo muy de la personalidad, muy de no sé, al fin y al cabo, tu vida personal, como es el Ajá, feminismo y el colectivo LGTB. Sí que poco a poco, muy poco a poco, debería ser un poquito más ligerito y un poquito esto ya estarían estar más avanzados, pero bueno, poco a poco sí que se está abriendo la cosa, ya no es tanto que la persona que es súper mega gay se dedica a moda o se dedica a diseño. No, también puede ser ajá, ingeniero, efectivamente, también puede ser exacto, médico, también puede ser más cosas, ¿no? Entonces, exacto.
la diferenciación y digamos que nuestro objetivo es intentar dar cabida a todo eso, porque al fin y al cabo, por ejemplo, a nosotros nos comentan, sobre todo a través de redes sociales, es decir, nunca pensé que hubiese un despacho que entendiese, por ejemplo, la realidad trans. Nos han Ajá, llegado emails de decir soy menganita, pero en mi DNI sigue apareciendo que soy menganito y fui a un despacho y me dijeron, no, a ver, es que si te llamas Pepe, es que eres Pepe. Y si eres claro. Pepe, ¿qué quieres que te cuente yo? Pues si es que eres Pepe, Ajá, pues te jodes y te aguantan, ¿no? ya, Entonces, eso sí que para el despacho en sí, yo creo que es una seña de identidad muy grande, ¿no? El totalmente. intentar ser lo más inclusivos posibles de verdad. Y el incluso a la hora de hacer entrevistas o algo así, el saber que tú puedes echar el currículum, pero sin tener miedo ninguno de decir, la realidad es la que es decir, que, por ejemplo, el paro en el colectivo trans es más del 80%. Es una Alucinante, sí. realidad, eso yo no me lo estoy inventando, eso yo no estoy diciendo, es que creo, eso lo dice los datos. Entonces, el saber que hay empresas que también están intentando dar como ese lavado en genérico de decir, mi vida, seas como seas, tú tira para adelante. Que si eres Exacto, que no nos válido, pues irá importa. todo bien. Exacto, no nos importa quién seas, cómo vistas, o sea, sé quién te dé la gana, o sea, al final lo que prima debe ser el talento, ¿no? Y la personalidad, que seas buena persona, que no seas un veneno puro, sino pues bueno, pues chico, chica, tú viste como quieras, sé quién quieras ser, identifícate con lo que te quieras identificar, y es que a nosotros es que nos importa un pepino, o sea, que al final tienes un problema, te lo solucionamos. Tú te sientes mujer, pa'lante. Mujer hasta la muerte, ya está. O sea, si es que nosotros o nosotras, ¿qué tenemos que decir ahí, no? Pero seas del colectivo LGTB, feminista, o sea, nosotros no te vamos a juzgar, todo lo contrario, nosotros estamos aquí para defender tus intereses. Ya estará el juez o la jueza que te juzgue, o sea, tú entra y pa'lante, nosotros vamos a hacer todo lo que podamos. Que parece Efectivamente, algo obvio, pero al final, por lo que nos cuentan, no es tan obvio. efectivamente. Exacto, que no solo nos dedicamos al público LGTB o feminista, pero sí que es verdad que encuentran en nosotros como un lugar seguro, un lugar en el que no te van a juzgar y encima te van a entender. Exactamente. Entonces yo creo que esos serían como los pilares, ¿no? de nuestra empresa. ¿Y el quiénes Ajá, somos? Pues mira, pues somos dos personas que ojalá tener un padrino arroba Mancio Ortega, ya sabes, pero que no es el caso. exacto. Y que estamos intentando trabajar en un proyecto que, bueno, que abra las miras y abra el camino, ¿no? Para futuros integrantes y personas que incluso en sus familias, yo por ejemplo, junto con y mi hermana porque es mayor que yo y lógicamente ella entró primero a la universidad, pero mi hermana y yo somos las primeras universitarias de toda la familia. Sí, yo igual. Entonces, también Exacto. saber que en familias pues, de ese estilo, en el que ni Cristo ha ido a la universidad, no solo puedes ir a la universidad, no solo te puedes sacar un máster, no solo te puedes ir a Nueva York, no solo puedes trabajar en la ONU, sino que también puedes montar tu propia empresa y sin padrino. Brava, Entonces, brava. Ese yo es el ahí abro un melón boom. y te pregunto, Sí. ¿cuáles han sido los mayores retos o los mayores problemas más allá de es que me cobran mucho de autónomo, que eso ya lo sabemos Ajá. todos, ¿vale? Porque también me da mucha fatiguita la gente que dice, es que la cuota de autónomo es muy alta. Sí, efectivamente, pero como eso ya lo sabemos todos, vamos a intentar aportar algo más allá de eso, ¿no? Pero yo, por Exacto. ejemplo, para mí, una de las cosas que yo más decía, bueno, a ver esto, era que la gente al vernos tan jóvenes, a ver si se iba a pensar que no teníamos ni idea de lo que estábamos hablando, que vaya chusta de empresa, y decir, nada, me voy con el cincuentón que se lleva 203 años ejerciendo y va a saber de lo que habla, ¿no? Pues Totalmente. no solo no ha sido así, no solo no hay rechazo, sino todo lo contrario. Como que el ser joven te da como la presunción de que eres mucho más activo, de que tienes mucha más energía, de que lo vas a coger con muchas más ganas, que incluso lo vas a llevar mejor que el cincuentón. Y eso es Exacto. algo que a mí me daba miedito y yo A decía, mí uff, también. a ver esto. Pero mira, al final, pues bien.
Sí, y al final como pues tienes la mentalidad más o menos de tu generación, que es una generación abierta, es una generación muy comunicativa, eh, bueno, más o Depende menos, quién. sí, pero me refiero, en comparativa con otras generaciones, pues cada generación, ¿no?, va siendo un poco más abierta. Sí, Entonces, también el que nuestros clientes nos digan, ostras, es que he entendido lo que me has dicho, o sea, que no te digan, no, mira, es que en tu caso hay una falta de legitimación pasiva, que yo te lo voy a decir, pero te voy a explicar qué es la falta de legitimación pasiva. Te voy a mandar, o sea, te voy a hacer parte del procedimiento, o sea, eres el 50%. No me vas a contar tú el rollo patatero y yo voy a hacer lo que me dé la gana, sino te voy a enviar el borrador de demanda. No estoy esperando tu aprobación de la parte jurídica, porque obviamente me has contratado porque no tienes ni idea. Pero sí que tú tienes que ser parte del procedimiento, tienes que dar tu opinión. Tienes que decir, oye, pues esto yo lo diría más flojo porque tampoco quiero hacer daño a mi pareja. O no, 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 aquí hay que ir a machete porque sé que me van a querer destruir. Entonces, que el cliente en nosotros ve personas jóvenes, personas comunicativas, que les hacemos parte, que hacemos entender el procedimiento judicial, que muchas veces es complicado hasta para nosotros, y al final pues ven que estamos un poco en su onda, ¿no? Que entendemos exacto, la realidad social que nos rodea, que entendemos exacto. qué son las redes sociales, que entendemos pues todo en genérico, qué es la realidad LGTBQI, qué es la realidad feminista, qué son los micromachismos, eh, por qué te puedes sentir ofendido, porque a lo mejor un hombre o una mujer de otra época te dice, bueno, eso es una tontería, eso hace toda la vida, así, pero al final, o el que te toque el culo tu jefe o te babosee, pues bueno, pues sácale provecho. No, no, o sea, nosotros decimos, eso es intolerable y vamos hasta las últimas. Entonces, eso yo creo que también anima mucho a la gente que viene a nuestro despacho. Se siente muy respaldado, muy respaldada, se siente entendido o entendida, se siente que vamos a luchar por ellos, que al final no Entonces, vamos a ser... Sí, ¿cuáles han pero sido los retos o los problemas que tú más has visto iniciando tu camino como empresario, como persona autónoma? pues al final las dificultades las que me he encontrado yo, con las que me he encontrado yo han sido sobre todo a nivel abogado. Es decir, te toca llevar desde que entra el cliente por la puerta, entender su tema, entender su problema, ver cuál es la estrategia procesal que le vas a dar, te toca pues llevar todo el procedimiento. Entonces eso al final es una responsabilidad muy grande. Es decir, si pasa algo, si la cagas, al final la responsabilidad cae en ti, no cae en tu jefe. Todo lo demás es bueno. Yo para mí es la única cuestión que me ha creado así tensión, el saber que tú tienes que decidir todo, desde que entra el cliente hasta que tienes la sentencia o el recurso, y que toda esa responsabilidad cae en ti. Por lo tanto, tienes que estar muy pendiente, muy seguro de ti mismo y llevar todo con la máxima cautela posible. Entonces, eso es la mayor dificultad o lo que más tensión me ha creado, pero yo estaba muy seguro de que quería crear algo yo, en este caso contigo, de que quería ser yo mi propio jefe, de que era buen abogado, de que podía llevar las cosas bien, podía entender los problemas, entonces para mí todo ha sido positivo, es decir, la tensión del autónomo pues ha sido una tensión buena porque era algo que yo buscaba, pero sí que entiendo que hay muchísima incertidumbre, si te entran clientes, si no te entran clientes, el llevar todo el procedimiento tú, aunque delegues en trabajadores, en gente de prácticas, al final quien firma el documento, la demanda, eres tú. Por lo tanto, pues sí que obviamente sientes esa responsabilidad. También nosotros llevamos temas que muchas veces no tienen un amparo legal evidente, es decir, una persona trans, una persona del colectivo LGTB que no sean trans, pues muchas veces tenemos que buscar jurisprudencia, tenemos que buscar cómo llevarlo, porque no hay una legislación actual que diga, pues mira, esto es un delito de odio como tal. No, que eso, por cierto, tenemos otro vídeo y otro podcast que hablamos del colectivo LGTB. Entonces, también muchas veces es saber, ¿va a funcionar esta estrategia que nosotros estamos llevando? Porque es algo nuevo, es algo que está no por descubrir, pero sí que no hay el artículo 8 de la ley o el Código Penal artículo 53 dice qué, sino que tienes que ir un poco pues viendo por dónde lo vas llevando. Entonces, para mí, eso es lo que más dificultad o lo que más tensión con lo que me he encontrado. Pero vamos, que ha sido gustosa, ha sido una tensión gustosa. Al final hemos tenido la suerte de vivir esta
primera parte de la experiencia, que es cuando empiezas y cuando más incertidumbre hay, que nos ha ido bien. Hemos tenido la suerte Exacto. de que en poco tiempo hemos conseguido asentarnos en lo que a lo mejor otras personas han tardado más años o han tardado más tiempo en general, ¿no? Entonces, Totalmente. sí que ahí hemos tenido suerte de Desde el empezar primer mes, además. exactamente con un potencial real y no tener que esperarte 2, 3 años a conseguir X clientes y entonces ahí ya empiezas o entonces ahí ya puedes decir que puedes tener una empresa, porque hasta entonces lo que has hecho ha sido sobrevivir y poquita cosa más. Exacto, exacto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Que sí que hay otros compañeros abogados y abogadas que nos comentan que les ha costado pues un tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, Es que al consolidar. final la Sí, suerte entra también muchísimo, por porque es supuesto, que por eso es supuesto. suerte, que des en Exacto. el momento, que des o a lo mejor la zona, porque nosotros, por ejemplo, nos hemos mudado a Valencia, aunque también tenemos un despachito en Madrid. Al Exacto. fin y al cabo no es lo mismo Madrid, que no es lo mismo Badajoz, que no es lo mismo La Coruña. Entonces, también la suerte Totalmente. entra mucho ahí, ¿no? Totalmente. Y al final que también tenemos un público, que sí que hay público pues típico de divorcios y demás, que es gente pues de 40, 50, 60 años, pero también tenemos un público bastante joven que también permite hacer las cosas por videoconferencia, saber lo que es Skype, saber lo que es Zoom. O sea, nosotros llevamos utilizando Skype, Zoom, FaceTime desde muchísimo antes de que llegara el coronavirus. Por lo tanto, pues también damos la posibilidad que si tú tienes un juicio en Granada o si tienes un procedimiento, un problema en Granada y nosotros estamos en Valencia o en Madrid, podemos hacer videollamadas, podemos comunicarnos con el juzgado o con Lexnet y el día del juicio, pues evidentemente nos vamos a desplazar, pero así también tenemos la posibilidad pues, de trabajar por muchas partes de España. Efectivamente. Pues bueno, esta marabunta de chapas con conversación ha sido el primer capítulo de los podcasts. Hemos querido presentarnos, que nos conocierais un poco, que hemos estudiado, ¿no? Cuál ha sido nuestra trayectoria. Y a partir de ahora, no solo vamos a estar nosotros, sino que también vamos a tener colaboraciones muy interesantes. Por Sí, ejemplo, vamos a hablar de cómo es para un niño pequeño pasar por lo que viene siendo algo tan traumático como puede ser un divorcio de sus padres o algo incluso aún peor y toda la experiencia judicial que pueden llegar a vivir con una psicóloga forense hiper interesante. Luego también con un despacho especializado en derecho de tecnología. ¿Qué es el blockchain? ¿Qué son las bitcoins? ¿Qué tipo de legislación hay sobre todo esto? Pues oye, temas muy interesantes que sí que es exacto. cierto que pues si tú te metes y buscas específicamente información lo vas a encontrar, pero tampoco es algo de lo que se hable especialmente. Así que No, vamos a totalmente. ir trayendo temas muy interesantes. Poco a poco vamos a ir mejorando, porque sí que Eso es es. cierto que esto es muy nuevo para nosotros. Vamos aquí de locutoras sin ser nosotras nada de eso. Y pues Sí. bueno, esperamos que os haya parecido súper interesante. Sí, yo Como quiero siempre, hacer un inciso. sí, Quiero hacer un inciso. Al final, en este podcast lo que queremos traer es información útil e interesante. Es decir, no vamos a decir qué tipos de divorcios hay, qué requisitos hay para pedir una pensión de alimentos, sino que dentro de lo que es el derecho queremos traer cuestiones interesantes y contadas de una manera fácil. Es decir, que no vamos a decir la ley que en su artículo 8 dice la nueva normativa crea no, un porque complejo estado exacto, porque ¿a no. quién le interesa eso? Pregunto. Exacto. Y a quien le interese, pues que se lea un libro, chica, el BOE. Mira, Mira, te mete BOE.es, gratuito, gratuito. Y ahí tú tienes para leer, vamos, años. No tienes años para leer tanto BOE. efectivamente. Así que esperamos que os haya parecido interesante y que a partir de ahora todo vaya para arriba. El límite es el cielo. The limit is the sky. Yes. Entonces, manteneos al tanto, siempre, por supuesto, redes sociales. Por ahí vamos a estar día a día comentando y día a día diciendo, mis niñes, no os olvidéis de que tal día hay podcast con esta persona, con este tema tan interesante. Esperemos que os haya parecido interesante al menos, Exacto. a riesgo de repetirme más que la cebolla. Que nos comentéis qué tal os ha parecido en redes sociales, en YouTube, en Eso todos los es. lados que deje comentar, porque Eso. a nosotros también el feedback nos ayuda pues, a no dar la chapa y ser más interesantes o a dar más la chapa sobre algún tema.
Efectivamente, Nosotros además, somos partícipes. yo soy como el tonto, es decir, la línea se acaba y el tonto sigue. A mí tú me das así de poquito para hablar y yo tiro Adelante. todo lo que haya que tirar. Entonces también, piano, como diría la gran Yolanda Ramos. Nada más que añadir y nos vemos en los siguientes capítulos.